Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube, que esto no suele pasar muy seguido, pero bueno, antes de meternos de lleno con Shingeki no Kyojin, como ya lo han visto en mis redes sociales, les traigo algo que me pidieron bastante. El día de hoy tenemos el recopilatorio definitivo de lo que es la tier list de Jujutsu Kaisen, una especie de versión extendida. Pero, antes de que le den play, les tengo una pequeña confesión que hacer. Un poco obvia, pero bueno, aclaración al fin. Cuando arranqué con estas tier lists, la idea principal era básicamente divertirme un rato por livestream y empezar a boludear junto a ustedes. No había ninguna pretensión atrás de esto. Pero pasó algo que no me esperaba, que es que los videos tuvieron una repercusión muy alta en TikTok y en Reels de Instagram. Yo, al ver la respuesta del apoyo masivo que estaba teniendo los videos, el chip me cambió bastante rápido. Dejé un poco de lado lo que vendría siendo el formato largo y me volqué de lleno al formato de Reels TikTok. Y a cada video le empecé a dedicar muchísimo más tiempo, enfoque y una estructura analítica más compleja por cada personaje. ¿Qué significa esto? Básicamente que a lo largo del video van a notar una evolución bastante significativa de lo que vendría siendo los primeros que fui subiendo versus los últimos. No solamente en calidad técnica o esfuerzo en editar un poco mejor los videos, sino también en la profundidad de los argumentos que voy dando para cada personaje. Ya que, como les dije, originalmente esto no estaba pensado para grabarse del tirón a YouTube, sino como pequeñas píldoras para redes sociales. Entonces, como ustedes mandan y me pidieron a gritos que suba el formato extendido a YouTube, acá se los dejo. Le metí un poquito de mano a la edición, agregando algunos detalles para que no se vuelva tan monótono y aburrido verlo todo junto. Así que nada, váyanse a buscar unos mates porque ahí les va el video. Ok, este top lo vamos a arrancar fuerte y lo vamos a arrancar con una controversia muy grande. Vamos a empezar con este personaje, con uno de los primeros personajes que nos presentan en la serie. Y lamento mucho, Megumi Lovers, lo que voy a hacer, pero es un fraude. Es un fraude y tengo mis motivos por el cual lo pienso. Y siento que es un personaje totalmente desaprovechado, con un potencial increíble, que lo comparan con un talento innato desde que de que arrancó en la serie, que es un vendehumo. O sea, prácticamente toda la serie estuvo vendiendo humo. Hasta lo único que hizo bien, spoiler alert, fue prestarle el cuerpo a Sukuna, al gran Sukuna, porque él no podía aprovechar todo su potencial. O sea, literalmente que Megumi toda la serie era esto. Toda la serie. O sea, ante cualquier mínimo peligro que sentía, invocaba a Madara. O sea, literalmente que es un chabón totalmente suicida, que nunca termina de completar su acción de dominio y que desde mi punto de vista es un fraude. Vamos a pasar con el padre de Megumi Fushiguro, el señor Toshi Fushiguro, que yo lo voy a poner en Carriola Serie. No lo voy a poner en GOATS, aunque me gusta mucho, pero lo vamos a poner en Carriola Serie simplemente porque gracias a este señor se provocó prácticamente todo el lore que conocemos de Jujutsu Kaisen. Después de lo que hizo en el pasado de Gojo y Geto, después de su accionar, de su terrible accionar, fue el desenlace y el desencadenamiento de todo lo que vino posterior. Por lo cual, más allá de que es top tier a nivel personaje como tal, o sea, es un personaje que impone, un personaje que tiene esencia, que marca, que genera bastante fandom, la verdad. Qué sé yo, ¿no? Es que no puedo decir más del señor, el gran Toshi Zenin. Pasamos al siguiente. Vamos a pasar al siguiente, que lo estoy viendo acá. ¿Qué decir de nuestro amigo Choso? Yo a Choso lo pondría en carrera serie por un motivo solamente, por un motivo en especial, que es, otra vez, spoiler alert, lo salva Yuji en una muerte totalmente inminente para él, una muerte que solo un hermano mayor puede evitar. Es un gran personaje, muy bien escrito, muy bien desarrollado. Al principio claramente lo odias, no entendés qué hace ahí. Es un poquito controversial también porque mató muchísima gente, estuvo con el lado equivocado mucho tiempo, pero al fin y al cabo, entre idas y vueltas, empezás a entender el porqué de todas sus acciones. Lo que él intentó demostrar siempre fue que lo que hacía siempre lo hizo a costa de su amor por sus hermanos, entonces es justificable. Y yo creo que sus accionares son 100% a favor del amor que le tiene a su familia. Y por eso justamente su gran sacrificio fue salvar a Yuji de una muerte inminente del señor Cuatro Brazos Sukuna. Y nada, me parece un muy buen personaje. Vamos a diversificar un poco para poner algún otro personajito por ahí. A ver, ¿quién podemos poner por acá? Yo voy a poner, mira, a Panda lo voy a poner en cumplió, pero hasta ahí. ¿Por qué lo voy a poner en cumplió, pero hasta ahí? Primero porque aportó un toque de comedia a la obra, está muy interesante, está muy bueno. Me gustó mucho su performance a lo largo de la obra, me gustó mucho que también se sostuvo, digamos, su imagen
su personalidad más humana, por así decirlo, dentro de lo que cabe, porque claramente ya sabemos que es un cascarón maldito. ¿Y por qué digo que cumplió pero hasta ahí? Porque cuando las papas quemaron, que debería de haber puesto todas las fichas en juego, terminó papiadísimo en 2 segundos. Denke, que es un personaje demasiado OP, comparable inclusive con el talento de un Yuta. Nos venían diciendo de que tenía una hermana mayor, o sea, justamente estaba su hermano Gorila y su hermana mayor, que era, si no me equivoco, Rinoceronte, que iba a ser una defensa impenetrable y no sé qué, y cuando se transforma lo detonan, por lo cual siento que cumplió pero hasta ahí. Uno de mis favoritos, si no es de los que más me hizo reír en la serie, que es nuestro amigo Todo, más conocido como Besto Frendo, que realmente tiene todo, literalmente todo tiene todo. O sea, tiene sinergia con el personaje principal, es gracioso, se carrea la serie, tiene unos poderes totalmente increíbles que ayudan al protagonista siempre que lo necesita. Spoiler alert para el que no llegó a leer el manga, en la batalla final tiene una participación muy importante. Es increíble cómo tiene esa sinergia con Yuji totalmente automática. Es un tipo que dejó la vida y resolvió no solamente eso, sino que recordando que se quedó sin mano en la batalla contra Majito en Shibuya, el tipo, a pesar de eso, se la rebuscó para poder seguir peleando y se inventó inclusive un artefacto más beneficioso y más poderoso para su poder. O sea que, según mi criterio y según mi visión de Jujutsu Kaisen, yo lo considero y lo pongo 100% dentro de los GOAT. Para mí es un personaje clave para el anime, para el manga, si no es uno de los más claves inclusive. Y vamos a seguir con algo fuerte también, ya que estábamos entrando con nuestro amigo Todo. Vamos a poner al gran e indiscutible Ryomen Sukuna, este señor que tenemos acá. Es que no puedo decir por qué es un GOAT, sino es que es de los personajes más importantes, si no el más importante de la serie. Es el fucking rey de las maldiciones. O sea, podrán decir lo que quieran de sus métodos, de cómo terminar la pelea, pero Sukuna es el motor de todo Jujutsu Kaisen. Es el verdadero villano, es la presencia imbatible que hasta los mismísimos maldiciones especiales y super maldiciones y la concha de su madre, todos le tienen miedo. O sea, literalmente que es alguien que indiscutiblemente es el GOAT. En este caso sí, no voy a aceptar opiniones al respecto de gente que todavía confía y cree en el poder de la amistad, así que por favor les pido. Realmente es un personaje impresionante, es un personaje muy bien escrito, que en su primer momento, en su primera aparición y todo, uno dice, se pensó de... Bueno, yo lo pensé leyéndolo y analizándolo, digo, bueno, este va a ser un Kurama cualquiera, ¿no? El tema de la maldición que tiene dentro el personaje principal y no sé qué, y que lo posee, que esto, que lo otro. Yo dije, bueno, va a ir para el lado de Naruto y claramente no tuvo absolutamente nada que ver. Es un personaje mucho más profundo, es un personaje con un background y un lore zarpado y que, bueno, 100% yo soy fan y opino que deberían hacer un extra. O sea, como hicieron con módulo Jujutsu Kaisen, yo estoy a favor de que hagan un módulo exclusivo para este señor. O sea, se lo merece 100%. La batalla final es increíble, todo lo que pasa desde el principio de la serie hasta el final. Si Yuji sigue vivo a la fecha es gracias a Sukuna. Bueno, a ver, hablemos de la verdadera protagonista de Jujutsu Kaisen, chicos. Y no estoy hablando de Yuji, ni de Gojo, ni de su puta madre. Estoy hablando, miren, de la señorita Maki Zenin, chicos. Puede ser un poquito controversial lo que hice, puede ser, pero bueno, está dentro de mis GOATs y tengo mis motivos para hacerlo, porque, escuchen esto, mientras medio elenco de Jujutsu Kaisen estaba en el psicólogo o siendo un fraude, y sí, te estoy mirando a vos, señorito Megumi Fushiguro, esta chica decidió que si no tenía energía maldita, no pasaba absolutamente nada. Iba a usar todo lo que tenía a su favor y todos sus recursos habidos y por haber para plantarle cara a cualquiera. Así que yo entiendo que pueden decir que es una Toshi 2.0 o 1.5, porque no llega a ser lo que fue Toshi por un tema a nivel de constructura masculina y femenina, que para mí no tiene absolutamente nada que ver. Es que inclusive Maki, o sea, imagínate, se clavó a
todo su puto clan entero solita. Solita. O sea, simplemente porque... Bueno, primero fueron los hijos de puta, está clarísimo. Pero bueno, simplemente por la promesa que le hizo a su hermana, que le dijo, los vas a hacer concha a todos. Y los hizo concha a todos, sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de remordimiento, sin nada. Increíble, increíble. Cuando yo lo leí por primera vez en el manga, no lo podía creer. Se me cayó, pero la quijada así, clac, enterita. No sé qué más decir de esta señorita. La verdad que... Imagínate que cuando pasó, spoiler alert, la pelea final fue la única que no le tembló el pulso, que se mandó al frente, que le peleó a Sukuna de 1 a 1 y no le importó nada. O sea, estamos hablando de que se paró de frente al rey de las maldiciones con todos los recursos que tiene Sukuna y ella simplemente con una atadura celestial, sin poder maldito, y Sukuna reconoció la fuerza de esta piba. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. A ver, está bien. ¿Es gusto personal? Puede ser un poquito. ¿Soy un poquito fan de Maki? También puede ser. Pero chicos, es un GOAT indiscutible. No me van a decir que no. Hablemos de Mekamaru, gente. A ver, es un tipo que nos llegó al corazón, pero que no paró de hablar ni siquiera después de muerto, muchachos. Así que eso nos da un gran pie para dejarlo en la categoría mucho texto. A ver, es verdad, fue un traidor, pero con un gran background, tenía sus motivos, el por qué estaba haciendo todo lo que hizo, y nos dejó con un sabor medio agridulce de boca. A ver, a mí la pelea contra Majito me pareció increíble. Realmente la primera vez que se nos presenta, si mal no recuerdo, la primera vez que se nos presenta el dominio simple, que sería el contrarresto, digamos, cómo pelearle a una expansión de dominio avanzada, que me pareció la verdad súper interesante. Realmente su pelea con Majito fue muy buena, estuvo muy bien dibujada, por lo menos en el manga a mí me pareció espectacular. En el anime no me acuerdo cómo fue, pero también seguramente estuvo muy buena. Y me pareció un buen personaje, pero hasta ahí. O sea, me pareció alguien que le pudieron haber sacado mucho más jugo. Siento que le dieron como una participación muy justa y necesaria. De hecho, a ver, realmente para mí podés mirarlo de dos maneras. Lo podés mirar como un héroe trágico o como un simple simp. Si te pones a pensar realmente. Porque, a ver, el tipo hizo las cosas que tenía que hacer, sí. Intentó ayudar, sí, pero tarde. Entonces es como que me deja un sabor medio agridulce de boca. Igual me gusta, les digo. O sea, su aparición me gustó. Esperaba capaz un poco más. No me gustó que se haya muerto tan rápido. Pero bueno, es lo que hay. Y sinceramente podemos seguir tranquilamente con otro del top y dejar este con mucho texto y ya está. Toca el turno al señor Hojuelas de Bonito. Y yo lo voy a poner junto a Panda. Está bien que hacen un lindo equipo, pero lo voy a poner en cumplió, pero hasta ahí. La verdad que me duele un poco, pero bueno, es la verdad. Sí, a ver chicos, al principio era un hechicero mucho más interesante, pero después de Shibuya no se lo vio mucho más. O sea, realmente sí se vio que utilizaron... O sea, fue una presentación muy buena de su poder, que es bastante interesante, que después Yuta la usas bueno, porque claramente sabemos que Yuta tiene la habilidad de copiar. Y su técnica de discurso maldita, la verdad que es bastante épica. Pero bueno, vamos a ser un poquito más realistas. A ver, Gigi lo dejó en el banco bastante pronto. O sea, sinceramente podría haber dejado un poquito más de desarrollo de personaje. Pero ahora entiendo también de que tenía muchos que meter y muchos que desarrollar. Y es uno de los que se le quedó un poquito por el camino. A ver, es que se cumplió un poco la función bueno, un poquito de chico cool, de que no sabes, un poco misterioso, que tiraba ahí hojuelas de bonito y no sé qué, y que te hacía reír un rato. Pero bueno, su impacto a nivel historia fue bastante nulo. O sea, yo creo que lo mejor que hizo fue ser amigo de Yuta, realmente. A ver, no podemos categorizarlo más, yo creo. Fue el turno de la señorita Nobara Kugisaki. A ver, ¿en dónde pondremos a Nobara? ¿Estarán GOATs? ¿Estará en cumplió pero hasta ahí? ¿Estará en mucho texto? No, va a estar directamente un pasaje a agencia de fraude. A ver, me duele un poquito ponerla ahí. Sí, la verdad porque la personalidad de Kugisaki me gusta mucho. Realmente tenía un potencial muy grande y fue bastante desperdiciado, sinceramente. Nos vendió como... Bueno, nos la vendieron como un integrante súper fundamental para el equipo. Y bueno, ya sabemos todos cómo terminó realmente.
totalmente. Chicos, yo les voy a decir una cosa. Si me hubiesen dejado seguir un poquito más a Kubisaki, porque justo cuando teníamos ese saborcito de boca bien de Kubisaki, que ya habíamos descubierto que tenía un gran potencial para poder contrarrestar a ciertas maldiciones, como Majito, por ejemplo, que era muy difícil counterear a un tipo como ese, que solamente Yuji podía counterearlo porque tenía la presencia, podía sentir la presencia del alma, podía golpear directamente el alma de las personas porque podía visualizarlo realmente, que es justamente lo que le pasaba a Kubisaki también. Entonces nos la habían presentado como un counter muy interesante para un personaje así y que podía tener mayor desarrollo a lo largo de la historia. Y nos la cortaron demasiado pronto. A mí la verdad que no voy a decir que no lloré cuando pasó lo que todos saben, súper triste y todo, pero bueno, realmente siento que la dejaron ahí, la dejaron a medio cocinar. Me explico, o sea, siento que la cortaron un poquito y medio a cocinar y bueno, por eso la pongo en agencia de fraudes, porque a mi criterio era un muy buen personaje para desarrollar a lo largo de la historia y bueno, spoiler alert, claramente aparece a lo último, pero no me dice nada, sinceramente. Chicos, llegó el momento de la verdad. Vamos a agarrar a nuestra querida Miwa y la vamos a dejar directamente en agencia de fraudes sin mucho para opinar realmente. O sea, Miwa es autoproclamada inútil por ella misma. Y, a ver, sí, es un personaje divertido, es divina, todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, cuando llegó su momento de brillar, que fue cuando fue a atacar a Kenjaku, le rompieron la espada con una mano. O sea que realmente no tuvo mucha participación en la obra, más que ser el interés amoroso de Mekamaru, qué sé yo. A ver, sí, es tierna, te da memes, tiene su lado gracioso, pero bueno, cumplió su función y ya está. Es hacernos reír un rato, hacernos llorar un poquito por Mekamaru y ya está. Realmente puede ser que tenga un pelín de potencial desperdiciado, sí, pero bueno, tampoco es que es un personaje que le dieron mucha importancia a lo largo de la serie. Así que esto es cortito y al pie. Vamos a hablar ahora de un personaje que sinceramente a mí cuando vi en emisión la serie de Jujutsu Kaisen me sorprendió muchísimo. Sinceramente fue un golpe bastante bajo para lo que es la expectativa, ¿no? O sea, uno no tiene idea. Yo vi el anime sin haber leído el manga y nos presentaron a este señorito, a Junpei, si no me equivoco, a Junpei Yoshino, como un personaje más que iba a integrar al grupo. O sea, realmente nos lo presentaron en los opening y todo, como que iba a ser integrante del grupo. Y claro, uno ya con ese tipo de spoilers que te va tirando el opening, uno lo va como interiorizando ya, les vas tomando un poquito más de cariño. Así es, este tipo va a tener un poquito más de importancia de la que parece, y no, al final termina siendo una linda mariposa. Y punto más. Este va directo a la agencia de fraudes, lamentablemente, y no porque fuera un mal personaje, porque realmente a mí no me gustó realmente que lo hayan sacado tan rápido. Pero bueno, nada. A ver, Gigi nos hizo creer que se iba a unir a la escuela y que iba a ser uno más y que iba a ser parte del equipo, y duró 3 capítulos. No tengo mucho más para decir. No tengo mucho para decir de Junpei. A ver, tenía una técnica de veneno, si mal no recuerdo. Tenía un buen pasado, tenía bastante potencial, pero bueno, ahí quedó. Me pareció una buena decisión, sí, increíblemente bien planificado por Gigi. Sinceramente me pareció muy bien porque nos sorprendió a todos. Creo que nos dejó a todos con una sorpresa y con unos excelentes paneles, como fue cuando se le ríe tanto Majito como Sukuna. Ese panel es increíble y los lleva muy bien al anime también, y se siente mucho esa frustración que tiene Yuji por lo que estaba pasando, que no tenía ningún tipo de control. Toca hablar de Kenjaku, gente, o Kenjaku, como le quieran decir. A ver, es el tipo que literalmente armó todo el quilombito de Jujutsu Kaisen que conocemos nosotros, y que bueno, sin él prácticamente no existiría una trama que seguir ni un hilo. Así que ya saben en dónde va a estar posicionado. Yo se las voy a dejar a su criterio, pero más o menos ya van a entender el porqué. Y dando a mis motivos, es un tipo que es un ajedrecista, un completo genio, que el tipo se bancó literalmente 1000 años planificando un golpe muy grande. Sinceramente, todo esto es a base de un capricho, porque sinceramente no había nada que lo motivase más que la curiosidad, porque realmente no era que tenía un plan maestro o alguien como Sukuna que simplemente disfrutaba de la mera destrucción de todo. Y logró lo que nadie pudo, logró sellar al gran Satoru Gojo, logró dejarlo fuera del juego para que justamente sus planes no se vean afectados, y eso tiene su mérito, y cómo no, utilizando encima al mejor amigo / novio de Satoru Gojo, y claramente me parece que es una estratega a nivel dios. Y no solamente eso, sino que yo creo que lo estamos infravalorando mucho, porque es un tipo que tiene una expansión de dominio al nivel de un Sukuna, es un hechicero a nivel muy alto, o sea, es tier S de hechicero.
Y nada, para mí, chicos, va directamente en GOATS. No es debatible porque si no fuese por él, Itadori seguiría en el club del ocultismo tomando mate con los amigos. O sea, realmente no tendríamos series si no fuese por Ken Shamrock. Bueno, chicos, si recién hablamos del que le robó el cuerpo, ahora nos toca hablar del dueño original, el señor Suguru Geto. Es un personaje que, según mi criterio, tiene el mejor desarrollo de toda la serie, sinceramente. Vos imaginate que el tipo arrancó siendo alguien súper moral, súper estricto, que cuidaba a la gente débil, de ayudar a todo al que veía su paso, y de repente nos terminó llamando a todos unos monos, unos simios infradotados. ¿No? Y esa evolución de personaje yo creo que es lo que le da un punto muy fuerte y muy sólido al background de Geto. No nos olvidemos de que hay una famosa frase que dice: sos el más fuerte porque sos Satoru Gojo, o sos Satoru Gojo porque sos el más fuerte. O sea, realmente es una frase que resume todo el drama y todo el dilema que carga, en este caso, Satoru. Y yo creo que no es un villano porque sí, yo creo que es un tipo que se rompió tanto, o sea, se rompió tanto por dentro de ver la mugre que hay en el mundo, y se cansó. Es un tipo que se cansó, se le cansaron las pelotas y tomó acción. Y dijo, ya está, yo no quiero ser parte ni seguir salvando gente que no aporta, y inútiles que solamente lo único que hacen es generar más maldiciones. Tiene su porqué de ser villano y tiene su desarrollo que me parece totalmente increíble. Es uno de mis personajes preferidos, sinceramente, de Jujutsu Kaisen. Para mí es un GOAT total. Kento Nanami, señores. Y hablando de él ya se me ponen los pelos de punta, por Dios. Nanami no murió por falta de nivel, está claro. Murió porque tuvo la desdicha de cruzarse con Mahito. Pero su muerte probablemente es el momento más importante en lo que es la evolución del protagonista. Tenemos 3 puntos clave. Primero, su evolución como mentor, que es que al principio Nanami es muy tajante, es muy crudo, no reconoce a Itadori como hechicero. Creo que no es por malo, sino por piedad hacia el mismo Itadori. Realmente no quería que un niño cargue con toda esa responsabilidad y la mugre que tiene el mundo actualmente. Lo mejor de esto es ver que cómo el respeto mutuo entre ellos dos va creciendo hasta que Nanami entiende que Yuji ya está en el baile y no se puede retirar realmente, ya está metido hasta el fondo. Es un tipo que se convirtió básicamente en el padre del protagonista, el padre que necesitaba para entender que esto no era un juego, sino que es una responsabilidad constante, y que yo creo que hay un break que sucede en Shibuya. Realmente es totalmente desgarrador, solamente porque Nanami estaba quemado, estaba ciego de un ojo, estaba delirando con una playa en Malasia. No nos olvidemos de eso, chicos, que Nanami estaba pensando en no convertirse en una maldición para no tener que darle una carga extra a sus amigos, a sus compañeros. Sabía ya que Mahito le iba a matar, sinceramente. O sea, podría haber estado odiándolo, pero bueno, eligió sus últimas palabras con pinzas. Ese "te lo encargo" que le dice a Yuji era lo que necesitaba él para mejorar como persona. Se inmoló para que su alumno no heredara un rencor, sino una misión en la vida. Y que no iba a parar, por más que la gente muera. Él tenía que cumplir con su deber, más allá de todo lo que le estaba pasando a Itadori. Él seguía siendo un hechicero, y los hechiceros tienen que cumplir con su deber. Entonces, el veredicto: si Nanami sobrevivía, realmente yo creo que Itadori nunca hubiese madurado. Por ser el pilar, el mentor y el sacrificio más humano de la obra, ¿cómo no vamos a ponerlo en GOAT, chicos? Esto es indiscutible que es un GOAT Nanami, sinceramente. Hablemos de Mahito, gente. Ya que el video pasado hablamos de Nanami, vamos a hablar de Mahito ahora. Básicamente, es malo porque es nuestra maldición, chicos. Es malo porque es la maldición de los humanos. Es el destilado de todo el asco que generamos los humanos. El tipo mira el alma como si fuese básicamente plastilina, como si fuese Play-Doh, ¿entendés? Y no te mata por odio, te deforma porque tiene curiosidad, como un nene que rompe los juguetes para ver lo que tiene adentro, ¿entendés? Como si fuésemos una especie de huevito Kinder sorpresa. Hizo Junpei Wanovara, lo demuestra claramente, porque fue todo para testear los límites de Itadori. Estaba buscando su punto de quiebre, diciéndote hasta dónde tengo que ir hasta quebrarte, ¿entendés? Y bueno, claramente Mahito es el mejor villano de la serie, le duela a quien le duela, y no porque sea malo, ya les digo, sino porque es el único que nos demuestra la cara que no queremos ver. Para mí, el parcheado carrió la serie totalmente, más allá de que tiene muchas interacciones buenas y su construcción de personaje es muy bueno. El punto más alto claramente es la escena de la nieve, donde Mahito corre como una rata y está Yuji atrás persiguiéndolo, y ahí es donde viene el punto de quiebre, porque es donde Mahito ganó. Ahí Mahito ganó, y me van a decir por qué ganó. Porque logró que el pibe que quería salvar a todo el mundo aceptara que para ganarle un monstruo tenés que convertirte en uno. Y ese "yo soy vos" que le dice ese momento donde Itadori dejó de ser un nene
y se vuelve un hechicero de verdad. Más allá, sumando claramente el plus de lo que había pasado anteriormente con Nanami, esto le dio el cierre perfecto. Y ahí Majito le hizo básicamente el laburo sucio a Gege. No hubo ningún otro punto tan grande de quiebra en la serie como lo que fue la intervención de Majito. Entonces, le puedes decir rata, lo puedes odiar, pero sin el sadismo que tiene este tipo, Itadori no sería ni la mitad de lo que es. Es el espejo que nadie quiere mirar, chicos. Es la medicina amarga que nos hizo madurar la obra totalmente. Y por eso, con todo el dolor del mundo, por el señor Nanami Kento, Majito se va directo a GOAT, chicos. Y déjame saber en los comentarios qué es lo que te parece. Me encanta leerlos y me encanta saber qué es lo que ustedes opinan. Los estuve leyendo mucho y vi que mucha gente tiene a Toshi Fushiguro en un altar porque supuestamente rompió el destino y bla 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 bla. Banquen un toque, chicos. Y si les digo que Toshi solamente fue un peón, si quieren hablar de quién de verdad rompió el mundo de Jujutsu Kaisen, dejen de mirar al tipo de los músculos y empiecen a mirar a Yuki Tsukumo. Vamos con los datos, ¿sí? Antes de Riko Amanai, que sea elegida para fusionarse con Tengen, la que iba a ser candidata era Yuki, ¿sí? Pero ella dijo que no, y eso fue lo que movió la primer ficha de dominó y el efecto mariposa que eso desencadenó. Lo más fuerte no fue actualmente eso, sino que en el momento donde Yuki realmente rompe la serie, es en ese fatídico momento donde se sienta a hablar con Geto. Sabiendo lo que estaba pasando Geto, que estaba totalmente destruido mentalmente, ella le tira una sugerencia, una leve idea, y le dice: che, ¿y si nos matamos a todos los no hechiceros para que no haya más maldiciones? ¿Qué sé yo, chicos? Yuki lo tiró como una teoría media falopa, pero le dio la validación que Geto necesitaba en ese momento para volverse prácticamente un genocida. Entonces, vamos a recapitular. Toshi mató a la piba, sí, eso desencadenó muchos eventos en Jujutsu Kaisen, totalmente de acuerdo. Pero Yuki fue la que terminó de quemar la cabeza de Geto, y sin esa charla, Kenjaku nunca hubiera tenido un cuerpo que ocupar para armar el Cooling Game, ¿sí? Entonces, según este criterio, Yuki es responsable de dejar a Tengen totalmente inestable, de crear una ideología del peor criminal que la era moderna vio parir, que es Suguru Geto, y permitió que Kenjaku tome el control de todo de manera indirecta. ¿Estamos de acuerdo? Toshi fue el que apretó el gatillo, ¿sí? Pero Yuki diseñó el arma y la dejó cargada. Así que básicamente es igual de responsable que nuestro amigo Toshi. Por ser la mujer que, por accidente o convicción, cambió el curso de la historia para siempre, Yuki Tsukumo se va a acompañar a nuestro amigo Toshi en Carrió la serie. Así que nada, déjame saber qué opinas en los comentarios. Los estoy leyendo como siempre y analizando en base a lo que ustedes me van comentando también. Así que nada, les mando un saludo a todos. Si hablamos de talento, chicos, estamos hablando claramente de Hiromi Higuruma. Y miren, después de lo que charlamos de Nanami el otro día, muchos me decían: ¿quién va a quedar ahora para poner orden? Y bueno, para mí Higuruma es el sucesor espiritual de Nanami, claramente. Ese tipo serio de traje que viene a demostrar que no necesitas un clan milenario para ser un fuera de serie. Y que, atente a esto, el tipo en 12 días ya estaba compitiendo contra los mejores de grado 1. Y lo más loco es que, al igual que Nanami, su importancia no es solo cuántos dedos de Sukuna puede aguantar, sino lo que hace por Itadori, ¿sí? Cuando Yuji estaba mentalmente liquidado por lo de Shibuya, Higuruma fue el único que le dio una salida a eso, y no lo buscó para molerlo a palos, sino para absolverlo realmente. Le devolvió la humanidad, mostrándole que él no era un asesino y que era una víctima más de Sukuna, y que es justamente por eso que lo veo como el heredero de esa guía que era Nanami, y sin él, Itadori hoy sería un cascarón un poco vacío. Entonces, si todavía te quedan dudas de su techo, tenés que mirar lo que pasó en Shinjuku claramente, porque le plantó cara al rey de las maldiciones, inclusive lo comparó Sukuna mismo con el talento de Satoru Gojo. O sea que imagínate el nivel que tiene este tipo. Aparte aprendió la técnica de reversión en plena pelea, mientras estaba desangrando y solamente para cumplir con su cometido. Viendo todo este panorama, ¿dónde pones un tipo que en 3 semanas hizo todo lo que a los demás personajes les tomaría una vida entera? A ver, muchos me van a saltar el cuello diciéndome que si no lo pongo en GOAT soy terrible fraca, pero realmente, la verdad que argumentos sobrarían para ponerlo entre los mejores, pero para mí su laburo fue tan quirúrgico y tan vital que para mí se merece un lugar junto a gente que carrió la serie. Entonces, vamos a subirlo al ladito de Yuki Tsukumo. ¿Es el digno sucesor de Nanami o me fui completamente de mambo? Los leo. Si Higuruma es el talento, Kusakabe es el mérito puro. Vamos a analizarlo ahora con criterio real, porque este tipo es la clave definición de que no necesitas un apellido de oro para estar sentado junto con los grandes. Pero ojo, su camino claramente no es perfecto y tiene sus altos y bajos. Empecemos por lo alto. Kusakabe es el hechicero de grado 1 más fuerte por una razón en especial. Oficio. No tiene técnica maldita.
ni un ritual heredado. Es básicamente pura disciplina lo de este chabón. Su dominio literalmente del dominio simple es tan absurdo que logró frenar el Uzumaki de Kenjaku para salvar a los pibes. Ahí nos demostró básicamente que su conocimiento técnico está bastante por encima del promedio. Y bueno, ni hablemos cuando se le plantó cara, spoiler alert, a Sukuna en un 1v1, analizando cada corte de Sukuna como si fuese básicamente una partida de ajedrez. Es un tipo que nos enseñó claramente que la inteligencia puede a veces superar a la fuerza bruta. Pero para ser un poco justos y equilibrar un poco la balanza, si nombramos las cosas que no son tan buenas de Kusakabe, son por ejemplo que tiene alma de derrotista, porque durante casi toda la serie su motor no fue la justicia, como puede ser el caso de Higuruma, sino que fue el miedo. El tipo estaba cagado hasta las patas todo el tiempo. Por ejemplo, lo vimos en Shibuya escondiéndose todo el tiempo para evitar cualquier tipo de enfrentamiento o conflicto que pusiera en riesgo su vida. Esa falta de ambición y su pesimismo crónico son los que indirectamente le impidieron a Kusakabe ser alguien más influyente antes de que la situación fuese totalmente crítica, ya que viéndolo de esta manera es el héroe que aparece cuando ya no tiene prácticamente dónde esconderse. Y eso, para mí, según mi criterio, es una pequeña mancha en su currículum como hechicero. Entonces, chicos, ¿qué hacemos con un tipo que es un genio táctico, pero que prefiere quedarse tomando café mientras el mundo se incendia? Simple, evaluamos su impacto final. Entonces, en Shinjuku, sin su estrategia y su defensa, los hechiceros modernos no hubiesen aguantado ni medio round contra Sukuna. Así que, según mi criterio, por ser el que aguantó los trapos cuando los dioses cayeron y demostrar que un don nadie con un dominio simple bien pulido puede asustar al mismísimo demonio, Kusakabe se nos va a carrió la serie, chicos. A ver, chicos, paremos un poco la mano con el TikTok Kaizen y todas las boludeces que estoy leyendo, porque realmente si Megumi Fushiguro está en el fondo de mi tier list, ahí donde está ubicado la agencia de fraudes, no es por odio gratuito, chicos, es por análisis estructural. Así que nada, vamos a analizar por qué el personaje con el potencial más alto terminó siendo la mayor decepción narrativa, desde el capítulo 1 hasta esa carta final, que básicamente es un insulto a su legado. Al principio, y me incluyo en esto, lo compramos absolutamente todos. Vimos a un Megumi astuto, estratega, muy estilo personaje Shikamaru, de esos inteligentes que siempre tienen una habilidad resolutiva dentro de un conflicto, que usaba sus sombras con inteligencia. Pero, si mirás con un poquito más de atención, ya ahí estaba la semillita del fraude. Inclusive Gojo mismo se lo dijo, no sabes arriesgarte para ganar. Mientras otros hechiceros arriesgan absolutamente todo para evolucionar a razón del hambre de victoria que tienen, Megumi se estancó en un sacrificio fácil. Y realmente vamos a dejar de lado un poco el meme de Maogara un momento, ¿sí? Ya que lo grave no es que lo invoque, lo grave es que lo usa como una especie de botón de pánico contra oponentes mediocres, como puede ser el caso de Haruta en Shibuya. Así que, según mi criterio, eso no es estrategia, chicos. Eso es básicamente una renuncia profesional, ¿sí? Y acá es donde se empieza a caer lo que es el argumento del potencial, ya que muchos se creen que, spoiler alert, Sukuna lo eligió por el simple hecho de sus 10 sombras, que servía para contrarrestar los 6 ojos. Pero en realidad puede ser inclusive mucho más cruel, ya que Sukuna no estaba buscando un heredero en la hechicería, lo que estaba buscando era un recipiente que pudiese moldear y pudiese romper. Porque si contrastamos a Megumi contra Yuji, Yuji es básicamente una jaula de acero, chicos. Es una voluntad que Sukuna no pudo doblegar ni con 1001 torturas que le hizo a ese pobre chico. En cambio, Megumi era muchísimo más frágil y más moldeable, para su interés claramente. Sukuna no lo quiso a Megumi por su fuerza o barra slash potencial, ¿sí? Lo quiso por simplemente debilidad emocional. Básicamente, nuestro rey de las maldiciones fue intuyendo y olió el alma de Megumi estaba lleno de grietas, o el corazón con agujeritos, como diríamos en Argentina. Y el facto de que Sukuna haga más en 10 minutos con el cuerpo de Megumi con respecto a su técnica las 10 sombras que Megumi en toda su vida, confirma al 105% que el problema nunca fue la herramienta, sino el usuario mismo. Entonces, lo que termina de hundirlo completamente la agencia de fraudes a Megumi, según mi criterio, es su papel en la batalla final, ¿sí? Mientras Yuji, Choso, Higuruma y los demás estaban dejando absolutamente la vida y la piel para intentar rescatarlo, porque no nos olvidemos que lo estaban intentando rescatar, ¿qué hizo Megumi? Se hizo un bicho bolita y se rindió completamente al vaivén de su dueño, a.k.a. Sukuna. Se quedó en el fondo de su propia oscuridad diciendo:
basta, ya hasta acá llegué, es suficiente. Estamos hablando de que estaban todos sus amigos fuera peleando para salvarlo a él. Esa falta de voluntad, ese dejarse ganar mientras tus amigos están muriendo por tu puta culpa, es lo opuesto a lo que define a un hechicero de grado especial, chicos. Megumi pasó básicamente de ser un coprotagonista, como fue desde un principio, a ser un objeto pasivo, un obstáculo, que sus compañeros tuvieron que cargarse al hombro. Y yo creo que el clavo final lo pone el mismo Gege al terminar el manga, porque no hubo ningún tipo de reflexión profunda al respecto, ¿sí? Que es lo que estábamos esperando todos luego del combate en Shinjuku. No hay un puto crecimiento tras el trauma que pasó Megumi. Y lo que recibimos es básicamente una escena casi tragicómica. Una carta de Gojo diciéndole, che, maté a tu viejo, jaja XD. Entonces ese es el resumen perfecto de la irrelevancia final del personaje. Un personaje que empezó con la sombra de un clan legendario y terminó siendo el pibe que recibe un mensaje de su figura paterna muerta, a.k.a. Satoru Gojo. Entonces, yéndonos al conteo final, Megumi no superó absolutamente ningún tipo de adversidad. Simplemente sobrevivió porque otros ganaron la guerra por él. Es talento desperdiciado, voluntad quebrada y una ejecución narrativa que se desinfló en el momento más importante de la obra. Así que nada, chicos, si eso no es ser un fraude, no sé lo que es. Déjenme saber en los comentarios, ¿ustedes siguen creyendo que el potencial de Megumi lo salva de estar en la agencia de fraude? ¿O podemos aceptar de una vez que Megumi nunca estuvo a la altura de la obra de Gege? Me toca analizar el linaje que el señor Gege Akutami se encargó de aniquilar. Estamos hablando de los Zenin, más precisamente de las dos caras de la misma moneda, Naoya Zenin y de Naobito Zenin. Pero claramente ambos dos tienen resultados narrativos opuestos, ya que uno representa el estándar de oro del clan y el otro claramente es el ejemplo perfecto de por qué el clan tenía que desaparecer o merecía desaparecer. Empezamos con el viejito. A ver, el viejito nos lo vamos a llevar directamente a cumplió, pero hasta ahí. Y ojo, no estoy despreciándolo absolutamente para nada. Ya que el tipo a los 70 y pico de años nos demostró que la proyección de la hechicería no es solamente velocidad, es combinación junto con matemática y técnica. No nos olvidemos que humilló a nuestro amigo Dagon simplemente por ser más inteligente y rápido en el tablero. No nos olvidemos que Dagon es una maldición de grado especial. La evaluación de Naobito es la siguiente. Su desarrollo es plano en la obra, pero es funcional. Es básicamente el pilar que sostiene la imagen de los tres grandes clanes. Y su muerte en Shibuya claramente no fue un fallo en su poder, sino que fue una necesidad narrativa para que el caos empezara a tomar forma. Ya que Naobito nos mostró el techo que podía llegar a un grado 1 antes de que la escala de poder se rompiera completamente. Bueno, y por otro lado tenemos a Naoya Zenin, el hijo misógino de nuestro amigo Naobito. Y claramente, chicos, a Naoya lo vamos a mandar directamente a la olla, lo vamos a mandar a mucho texto, porque Gege nos vendió a un antagonista con una obsesión increíble con Toji y con Gojo, con capítulos enteros, con diálogos soberbios, de aires de superioridad y demás. Pero ¿cuál fue realmente el impacto que tuvo Naoya Zenin en la obra? Según mi criterio, y estamos hablando que es mi opinión, fue prácticamente el saco de boxeo del power up de Maki Zenin. No solamente una, sino dos veces. Y Naoya está en mucho texto realmente, porque su complejidad psicológica y su trasfondo de heredero legítimo al clan Zenin solo nos sirvió para ver a Maki convertirse en el nuevo Toji Zenin. Y no es un fraude como maldición tampoco, porque realmente hemos visto que en el Cooling Game dio su pelea, ¿sí? Pero narrativamente estamos hablando de que es un personaje que habló muchísimo más de lo que realmente nos dejó, o de lo que logró en la obra. Vamos a pasar ahora al contraste final entre estos dos personajes. La diferencia de criterio es clara. Naobito es un hechicero de oficio, que usa su técnica realmente para proteger el sistema de hechicería, aunque sea un sistema podrido, está claro, ¿no? Pero para un fin en particular. Y Naoya es el hechicero que usa su técnica para validarse a sí mismo, porque es un egocéntrico de mierda. Está claro, uno nos dio una lección en combate y técnica, y el otro nos dio una lección de por qué el clan Zenin era un bache en el camino de la evolución de la hechicería. Así que para concluir, Naobito se va al tier de los que sí cumplieron, y Naoya al tier de los que no llegaron a nada. Así que díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que Naoya Zenin merecía un poco más? ¿O están de acuerdo que su único propósito era hacer el peldaño para el ascenso de Maki? Hablemos de Hajime Kashimo, chicos, el dios del rayo o bien el dios del hype, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿es Kashimo el personaje que más nos mintió en todo Jujutsu Kaisen? Ya que, básicamente, esperó 400 fucking años para una pelea que duró 5 minutos. Pero lo que vamos a analizar hoy es si realmente el tipo fue un fraude o bien simplemente fue una víctima del guión de Gege. Así que vamos a
pesarlo en la balanza de criterio real hoy. Vamos a empezar un poquito por lo obvio, ¿sí? Kashimo es un enfermito total del combate. Lo único que lo motiva o le interesa es medirse la poronga con los demás contrincantes para ver quién es el más fuerte. Y es una motivación muy grande para este sujeto, ¿sí? Ya que para muchos su pelea contra Hakari es sin duda de lo mejorcito que tiene la serie. Ya que sin usar su técnica maldita pudo meter contra las cuerdas al tipo de la suerte infinita. Y eso es porque tiene una mentalidad de ganador, está clarísimo. Ya que no le importa el linaje, no le importa el sistema. Lo único que le importa es saber quién es el más fuerte, quién es el gallo más fuerte del corral. Pero acá, chicos, claramente es donde el hype se choca directamente con el muro de la realidad, ya que Kashimo nos prometió ser el retador definitivo de Sukuna y nos obligó a leer literalmente 3 páginas físicas para explicarnos en qué consistía su técnica ritual. ¿Cuál fue el resultado? Duró un capítulo y medio y poco más, ya que no ayudó al equipo, no le dejó una herida de gravedad o permanente al rey de las maldiciones y murió en su propia ley sin cambiar absolutamente nada del resultado final. Entonces, sabiendo esto, ¿dónde vamos a poner a Hajime Kashimo, chicos? Porque es un tipo fachero y por su mentalidad claramente lo pondríamos en GOATS. Pero, siendo realistas, por su ejecución final y utilidad real, es claramente el CEO de mucho texto, chicos. Así que si me disculpan, lo voy a agregar al lado de nuestro amigo Naoya Zenith. Mucha luz, mucho rayito, mucho todo, pero más esencialmente muchísimo texto, chicos. Realmente fue el calentamiento de Sukuna y se nos quedó muy atrás debiendo lo mucho que nos prometió. Vamos a hablar del señor Tuka Donka, señoras y señores, más conocido como Kinji Hakari, que sabemos muy bien que en TikTok y demás es el rey del baile, pero acá no vamos a estar analizando eso. Acá vamos a ver si Hakari es un GOAT por su hechicería o si solamente tiene mucha suerte en lo que respecta a guión. Criterio real, chicos, vamos a analizarlo como corresponde. Hay que decir las cosas como son. Hakari es el hechicero con más aguante de la era moderna, indiscutiblemente, ya que su técnica no busca matar rápido al oponente, sino que busca es completamente anularlo, dejarlo fuera de juego. Y aquí está su mayor mérito, claramente, chicos. Hakari mantuvo a raya a Uraume durante absolutamente toda la pelea contra Sukuna. Y analizándolo de esta manera, Uraume es un problema muy gordo para los demás, ya que ataca en área, abarca muchísimo campo, y si su escarcha hubiese llegado a la pelea principal, más de uno hubiesen caído en combate 100%. Así que Hakari se encargó de la logística más difícil, quitar del tablero a la mano derecha del rey de las maldiciones. Pero siendo un poco justos, también Gege le hizo un flaco favor al dejar casi toda esa pelea fuera de cámara. Muchos dicen que no hizo nada porque no vimos un intercambio, y es acá donde yo voy a poner mi granito de arena a que nuestra gran productora MAPPA se anime en el anime a expandir un poco en el combate y a detallar un poco más lo que pasó en paralelo, ya que necesitamos ver, según mi criterio, cómo un apostador con regeneración infinita se enfrenta a la congelación absoluta de Uraume, porque narrativamente hablando, Hakari estuvo viviendo un infierno de hielo prácticamente durante horas para que el resto tuviera oportunidad de ganar la Sukuna. Entonces, chicos, analizando un poquito esto, ¿merece el GOAT nuestro amigo Kinji Hakari? Si el criterio fuera realmente solo facha o clavarse un trabuco, está claro que iría directo en GOAT, pero evaluando su desempeño y su impacto real en la serie, yo lo voy a poner al ladito de nuestro amigo Kuka Suave, ¿sí? Vamos a ponerlo en carrera serie totalmente. ¿Por qué? Porque básicamente Hakari no resolvió el conflicto final, pero lo hizo posible. Sin él no hay plan, no hay victoria, no hay serie, chicos. Es el sacrificio táctico más grande del arco final de Jujutsu Kaisen. Así que Hakari no es un GOAT por los memes, ¿ok? Es un pilar por el sacrificio que tuvo que hacer fuera de cámara. Lamentablemente no lo pudimos ver. Así que Tokotsu, señores. Chao. Acá termina el video. Bueno, ahora hablando un poco en serio. Todo el mundo mira a Yuta y piensa en poder, en copia, en nivel especial, en lo roto que está. Pero para mí, Yuta es el amor... No, mentira. Pero para mí, Yuta nunca fue un personaje sobre eso. En realidad, Yuta siempre se trató de un personaje mucho más simple y muchísimo más duro. Es el no saber soltar. Porque cuando su historia arranca, no estamos viendo a un hechicero cualquiera. Estamos viendo a un chico completamente roto, destruido. Encima, sin quererlo, termina convirtiendo ese dolor que lo abrumó tanto en una maldición. Y eso ya dice muchísimo del personaje. En Jujutsu Kaisen, el poder no sale de la nada. Sale de lo que sos capaz de cargar. Y Yuta, en ese punto de la historia, carga demasiado. Rika Orimoto no es únicamente una maldición fuerte. Para mí, es la forma más cruel que tiene la obra de decirte que el amor, cuando se deforma, también puede volverse un monstruo. Ya que Yuta no la crea ni por ambición, ni por talento, ni porque quisiera convertirse en alguien importante. La crea por la simple necesidad de que no pudo aceptar perderla. Y ahí es donde empieza el personaje a ponerse interesante de verdad. Porque cuando aparece Gojo, lo primero que hace no es verlo como una amenaza. Y eso ya cambia todo. Gojo entiende, en cierto punto, que hay algo más, algo raro, algo que no se puede resolver con la
la simple lógica que construye el mundo de Jujutsu. Yuta en ese momento todavía no está listo para ser nadie. Está simple y llanamente sobreviviendo. Está tratando de entenderse. Está aprendiendo a convivir con una herida que literalmente tomó forma de maldición. Pero después de eso pasa algo clave. Yuta libera a Rika. Para mí ese momento es de los más importantes de la obra, porque mucha gente lo lee como una victoria, y yo profundamente creo que es una pérdida, ya que Yuta pierde a la persona que amaba, pierde la fuente de poder más absurda que tenía, pierde esa protección imposible que lo hacía sentirse invencible, y aún así no se rompió. Y ahí es donde el personaje toma otro giro y empieza a crecer de verdad, porque el Yuta que vuelve ya no es el chico que necesitaba ser salvado, es el tipo al que llaman cuando las cosas se ponen picantes, cuando las cosas se ponen serias. Es el que entra y de golpe te cambia completamente el peso de la escena. Es el que puede copiar técnicas, el que puede curarse, adaptarse, pelear contra completos monstruos, pero sin sentirse nunca como un personaje inflado por la historia. Y eso, para mí, es muy importante a destacar, porque Yuta no parece humo, parece simplemente alguien que aprendió exactamente su función y lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Y después llega un momento que para mí es el mejor panel de la historia de los paneles del manga moderno, porque ahí es cuando Yuta deja de ser un personaje fuerte y pasa a ser un personaje con peso real dentro de la obra, porque ahí ya no está jugando a ser importante, ahí está aceptando un rol horrible, incómodo, de un ejecutor. Y lo más interesante de esto es que no lo hace por orgullo, no lo hace porque le guste, lo hace porque entiende algo que en la serie muy pocos entienden, que a veces ser fuerte no es igual a ganar, a veces ser fuerte es cargar con lo que los demás no quieren cargar. Por eso Yuta me parece fantástico, porque encima no se queda solamente eso, no es un chico que solamente carga con un trauma enorme y un poder abrumador, no, también es el personaje que demuestra que puede seguir siendo el mismo, incluso después de perder lo que lo definía. O sea, ¿entienden que volvió a ser grado especial en tiempo récord sin depender de la Rika original? O sea, básicamente nos dieron a entender que todo lo que provenía de Yuta venía 100% de él. Entonces claro, ahí es cuando alguien me dice que Yuta es un vendehumo, a mí me cuesta realmente tomarlo en serio, porque siento que no entienden realmente el peso de este personaje. El tipo no está escrito para deslumbrarte 5 minutos y ya está. Está escrito para sostener la historia cuando la historia de verdad requiere de un sostén. Y al final, cuando juntas todo, su origen, su evolución, su manera de pelear, su coherencia, su carga emocional, su relación con el legado de Gojo y esa capacidad para seguir adelante, aunque la obra te pida que te transformes en un fucking monstruo, te das cuenta de que no estás viendo otro personaje más. Estás viendo a uno de los más completos en todo Jujutsu Kaisen. Y por eso, para mí, chicos, Yuta no está ni por asomo en el debate de dónde tendría que estar. Yuta es indiscutiblemente un GOAT. Así que nada, déjame saber qué es lo que opinás en los comentarios. Puede ser que esté influyendo que sea muy fan de este personaje, pero bueno, chicos, es lo que hay. Intenté ser lo más objetivo posible, pero bueno, Yuta Kotsu, señores y señores, el mejor personaje del anime moderno. Mucha gente mete a las maldiciones de grado especial en la misma bolsa, como si fueran simplemente enemigos fuertes dentro del Jujutsu Kaisen. Pero cuando te paras a analizarlas un poco, más te das cuenta que no están ahí solamente para pelear o ser antagonistas, están ahí para representar algo. Y ahí es donde cambia completamente cómo tenés que ver a Shogo, Hanami y Daigon. Voy a empezar por Shogo porque sinceramente siento que es el más malinterpretado de los tres. La mayoría de gente se queda con que simplemente perdió contra Gojo, perdió contra Sukuna y listo, directamente ahí le bajan la vara. Pero si solamente te quedas con eso es que no entendiste absolutamente nada. Shogo no está escrito para ganar, está escrito para algo muchísimo más interesante, para mostrarte justamente qué pasa cuando una maldición desarrolla orgullo, ya que Shogo no actúa como un monstruo más. Tiene discurso, tiene ideologías, cree firmemente que las maldiciones deberían de ocupar el lugar de los humanos, ya que ellos serían los humanos reales, y eso lo convierte en alguien realmente peligroso. Por ejemplo, su pelea contra Gojo no es una derrota real, es literalmente el momento en que la serie te enseña el techo de Jujutsu Kaisen. Y luego, bueno, cuando se enfrenta a Sukuna, ahí es donde el personaje termina de cerrar, que claramente el rey de las maldiciones no respeta a absolutamente nadie, y aún así reconoce a Shogo, no por ganar, no por ser el más fuerte, sino por lo que representa. Entonces, para mí, que el rey de las maldiciones te reconozca es un lugar asegurado dentro de los GOAT, chicos. Ok, luego tenemos a Hanami, y es justo todo lo contrario a Shogo. Hanami no necesita actualmente validación, no necesita demostrarnos absolutamente nada. Hanami es un personaje silencioso, pero es muy claro en lo que representa. Es el rechazo absoluto de la humanidad. Y no es desde el odio impulsivo, ¿sí? Sino desde una idea muchísimo más fría.
en que el mundo estaría mejor sin los humanos. Y eso se nota en cómo acciona y actúa, ya que ni pelea por espectáculo ni tampoco por protagonismo. Pero cuando aparece, tiene un impacto importante. En el evento de Kyoto, por ejemplo, no solamente pone un aprieto a nuestros personajes, sino que obligó a la serie a evolucionar un poco. Hace que Yuji y todo tengan que adaptarse en tiempo real y hace también entender al espectador que las maldiciones no son solo amenazas aisladas, sino que son algo que está creciendo, que está organizándose. Por eso, para mí Hanami no necesita ganar peleas para ser alguien importante dentro de la obra, porque cada vez que aparece, la historia avanza a costa de él. Así que para mí, entra claramente dentro de Carrió la serie. Y por último, pero no menos importante, también tenemos a Dagon, que es probablemente el más fácil de infravalorar de los tres, ya que Dagon empieza siendo casi irrelevante dentro de la obra, ni siquiera se lo ve como una amenaza real. Y de repente, ¡paf!, evoluciona. Y ese es el momento clave en que la serie nos quiere transmitir algo. Las maldiciones también crecen, aprenden y se adaptan. Su dominio en Shibuya me pareció una completa barbaridad. La presión que genera es bastante fuerte, y por un momento parece que nadie podría manejar una situación como esta. Pero no llega a tener, según mi criterio, el peso narrativo que tienen los otros dos. Su función es clara, es escalar un poco la tensión de la trama y preparar el terreno. Y en ese sentido lo cumple, la verdad que muy bien. Pero no deja una huella propia realmente tan fuerte. Así que sin más, limpio y sin forzar de más lo que puede dar el personaje, yo lo voy a poner en cumplió pero hasta ahí. Y entonces, ahí es donde entendés la diferencia entre ellos mismos. No están escritos para brillar de la misma forma. Shogo representa el orgullo y la validación. Hanami representa el propósito y la presión sobre la historia. Y Dagon representa la evolución dentro del sistema. Así que, básicamente, estas maldiciones de grado especial no son solo fuerza, sino es que aportan algo muy importante dentro de la obra. Míralo como vos quieras, pero si analizás de verdad su impacto, ni Shogo es un perdedor, ni Hanami es un personaje secundario, y Dagon tampoco está de relleno. Cada uno cumple su papel, pero no todos juegan en la misma liga. Si hablamos de lealtad como tal, estamos hablando de Uraume. En un mundo de hechiceros que buscan gloria o redención, Uraume busca resultados. No es un subordinado más del jefe, es el único ser que entendió que para ser rey, alguien tiene que allanar el camino y limpiar el desastre primero. Así que hoy vamos a explicar con criterio real al personaje más eficiente de la historia. Su origen no es casualidad. Si revisamos su trazabilidad, nos lleva 1000 años hacia atrás. No está con su cuna por poder, sino por utilidad. Su cuna es básicamente un caníbal, y Uraume es el único chef capaz de preparar humanos a su gusto. Su técnica de hielo no es para pelear, sino que sirve para preservar la carne. Y si vos querés que te dé pruebas acerca de su rango real, mirá lo que pasó en Shibuya. Con un solo movimiento, congeló a Choso, a Itadori y a varios hechiceros de grado alto. No buscó nunca un duelo 1 versus 1. Buscó la anulación completa y total del tablero. Eso significa que es eficiencia bélica pura. Mientras otra gente pierde el tiempo hablando, Uraume actúa, ejecuta. Así que solamente la llegada de Yuki fue lo que pudo nivelar la balanza, ya que Yuki es un grado especial muy fuerte. Después tenemos lo que es eficiencia en nivel logístico, cuando fue la pelea contra Hakari, por ejemplo, ya que hay varios comentarios en el cual mucha gente opina acerca de lo que pasó con la pelea contra Hakari, ya que estuvieron ambos dos desaparecidos mucho tiempo y claramente favoreció a el contexto del final de la obra, que Gege estaba apurado por terminar. Pero si analizamos correctamente esta situación, es un logro logístico muy importante. Su misión era una: impedir que nadie interrumpiera el duelo de Sukuna. Así que viéndolo desde la otra perspectiva, también Uraume mantuvo ocupado al hechicero con regeneración infinita. Así que, según mi criterio, cumplió su rol al 100%. Así que llegamos a la parte del veredicto, en el cual yo considero que Uraume es el carry silencioso. No necesita una expansión de dominio compleja ni un arco de redención. Es el pilar que sostiene el trono del rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. Y es la demostración que en Jujutsu Kaisen la lealtad y la eficiencia valen mucho más que una técnica de nacimiento. Así que el veredicto final que le voy a dar yo va a ser al ladito de Hanami en Carrió la serie. Aplausitos. Básicamente, chicos, si Sukuna es el motor del caos, Uraume es el aceite que hace que todo fluya mejor y nada se trabe. Satoru Gojo no solamente es el personaje más fachero de todo Jujutsu Kaisen, también es el error de la Matrix dentro de la serie, ya que el día que este tipo nació, el mundo se fue a la mismísima mierda y las maldiciones tuvieron que reinventarse a fuerza para no quedar al lado de él como un mero chiste. Así que partiendo de esta base, ser el más fuerte no fue ningún regalo
regalo. Fue la condena que lo dejó más solo que nadie. Y a ver, chicos, acá no estamos hablando de un power up así como así, sacado de la galera. Satoru Gojo es el resultado de 1000 años de linaje Sugawara, convergiendo en un solo tipo. Pero ojo, tener el límite infinito no es un regalo. Es una técnica tan compleja que te quema el cerebro si no la sabes llevar bien. Él es el único 1000 años con el hardware necesario, los 6 ojos, para procesar esa información. La trazabilidad de Gojo, para que nos entendamos en términos terrenales, es la historia de alguien que nació con el motor de un Fórmula 1 y tuvo que aprender a manejarlo a 300 km por hora, sin matarse claramente. Ahora, si vamos a analizar de lo que es capaz este señor, podemos retomar lo que hizo en Shibuya, por ejemplo. Tirar un dominio de 0,2 segundos es el ejemplo máximo de lo que define la precisión misma de este sujeto. Procesó a miles de personas y anuló a todas las maldiciones en un parpadeo, chicos. Pero si queremos ver de qué está hecho realmente este tipo, podemos retomarnos también a la pelea contra Yogo, que prácticamente lo usó como un mero juguete para darle una clase a su estudiante, o mejor todavía, cuando se bancó un 1v3 tranquilo contra Sukuna, Majoraga y Agito, la amalgamación de sombras. Y ahí te das cuenta que el tipo tiene un dominio from beyond del campo de batalla y del combate mismo. Pero acá, en criterio real, también evaluamos cómo afecta a este personaje en la trama. Gojo es el único personaje que frenó el progreso de los villanos por décadas. Imagínense básicamente que Kenjaku tuvo que esperar 1000 años y armar el plan más rebuscado de la historia solo porque no podía tocarlo. Su mayor logro fue mantener el status quo del mundo entero por sí solo. Básicamente tenía la carga o el peso de todo un planeta encima de sus hombros. Por eso, cuando lo sellan, perdemos el muro de contención de básicamente el apocalipsis. Ese es el peso real de ser Satoru Gojo. Si analizamos cómo fue su evolución como personaje, remontándonos al Gojo del pasado, él pasó de ser un pibe muy soberbio, que se creía prácticamente un dios, intocable, a entender por sí mismo que su fuerza no servía de nada si no podía salvar a su único amigo. Y ese crecimiento u evolución lo llevó a su meta final, que es reformar el sistema de hechicería. Y no lo hizo matando a los tipos de arriba, porque un tipo como Satoru Gojo podría hacerlo tranquilamente. Lo hizo apostando por chicos como Yuta o como Yuji. Su éxito real recae en haber dejado un legado capaz de terminar lo que él empezó, cuando él claramente ya no estuviera en este mundo. Pero su mayor responsabilidad realmente fue aceptar la deshumanización. Gojo entendió a la fuerza que para que los demás pudieran vivir en la luz, él tenía que convertirse en el monstruo que habita en la cima de todos. Es una carga bastante filosófica que nadie más quiso tocar hasta que Yuta entendió que alguien necesita ensuciarse las manos para que el mundo siga girando. Él tranquilamente podría haber sido el rey de todo, pero eligió ser el sacrificio que contenía la oscuridad de este mundo. Como veredicto final, Satoru Gojo no solamente es un GOAT. Chicos, Satoru Gojo es el techo de cristal de este mundo. Su mera existencia fue una anomalía que nos mostró que la perfección absoluta es la forma más cruel de la soledad. Gojo no perdió contra Sukuna por una cuestión de poder. Según mi criterio, perdió porque su función narrativa ya estaba cumplida. Él tenía que caer para que el mundo dejara de depender de un milagro y empezara a hacerse cargo de su propio destino. Se fue como vivió, solo en la cima, pero dejando las semillas de algo que ni él pudo controlar. Satoru Gojo no fue un dios, fue el hombre que aceptó la carga de serlo para que los demás pudieran seguir siendo humanos. Y eso, al final del día, es ser un completo fuera de serie. Además de ser fachero en niveles estratosféricos, está claro, ¿no? Y chicos, si resumimos a Ryu y a Uro como el del cañón y la que dobla el cielo, mal vamos. Si vas a medir a los personajes de Jujutsu Kaisen por a ver quién farmea más aura o quién tira el rayo más poderoso, te estás casualmente perdiendo el 90% de la obra prácticamente. Así que hoy vamos a bajarlo un poquito a tierra y vamos a empezar a explicar por qué están ahí. ¿Por qué están donde están? Porque en esta historia, chicos, nada es casualidad. Vamos a empezar por Ryu, ¿sí? No es un gran personaje porque tira rayitos con el pelo. Ryu es un tipo que murió sin haberse llenado nunca. Representa básicamente la insatisfacción constante de lo que era la antigua era. Ese básicamente hambre de gloria que en el fondo choca un poco con la realidad de un mundo que ya no tiene espacio para gente como él. Y bueno, y si hablamos de Uro es básicamente el resultado de un gran trauma, traición y manipulación de la sociedad misma. En este caso, la de los Fujiwara, que la usó y la descartó. Y acá está el punto clave. Ellos aparecen en la obra, según mi criterio personal, para ayudar en la evolución de Yuta. Para que Yuta deje de pedir perdón, ya que venía de ser el nene bueno, el que duda, el
que guarda Rika para una situación únicamente muy extrema. Y estos dos personajes, con su gran hambre y resentimiento, lo cagan tanto a palo que lo hacen despertar. Si Yuta actualmente no pasaba por este infierno que fue Sendai, si no se cruzaba con estas dos bestias que no tienen absolutamente nada que perder, yo creo que para la pelea de Sukuna no nos hubiese llegado el mismo personaje. Su función en la obra no era romper el mundo de Jujutsu Kaisen, sino más que nada romper a Yuta, para que él pudiera reconstruirse como alguien que fuese capaz de matar sin dudar, y que se vuelva alguien mucho más meticuloso y frío. Eso lo vamos viendo en la evolución de él durante toda la obra, ¿sí? Pero bueno, yo creo que este es un punto de inflexión bastante importante para él. Entonces, ¿dónde los ponemos? Yo, chicos, sinceramente los pondría en cumplió, pero hasta ahí, porque realmente no los pongo más arriba porque su trabajo no es ser protagonistas, ¿sí? Su trabajo es ser un filtro. Fueron lo que vendría siendo el escalón necesario para que siga avanzando la trama. Y a veces ser ese escalón que permite que uno de los personajes protagónicos tome mayor crecimiento dentro de la obra es sin duda lo más importante que puede hacer un personaje secundario. Vamos a cerrar la tier list con el tipo que se cargó la obra al hombro. Estamos hablando de nuestro gallo, el señor Yuji Itadori. Y antes de que alguien me diga que es el típico protagonista que nació de la nada, Yuji no es un accidente, ¿sí? Es el experimento biológico más zarpado que diseñó Kenjaku en su puta vida. Tiene sangre Kamo. Corten todo acá, chicos, porque me acaban de decir por cucaracha que lo que dije no es técnicamente correcto, sino que Yuji tiene actualmente la técnica del honor de la sangre por haber asimilado los úteros malditos, y no quiero que se malinterprete como que es parte de la familia Kamo. Retomamos la transmisión. Ya un hardware de un recipiente perfecto y una resistencia y fuerza totalmente sobrehumana. Pero acá viene lo interesante y la parte en la cual su evolución a mí me parece completamente brutal. Todo ese hardware diseñado para el exterminio no le sirvió absolutamente de nada para evitar enfrentarse al dolor. Yuji empezó con la promesa de su abuelo que le decía que ayuda a los demás. Una frase que él realmente la tomó como una misión muy noble, pero que terminó siendo su completa sentencia, ya que él creía que salvar a todos realmente era posible y que a pesar de todo la muerte correcta existía. Pero bueno, Gege Akutami se encargó completamente de destruirle esa realidad ficticia a martillazos y a golpes en la cabeza. Si recapitulamos un poquito, durante las primeras temporadas tenemos el caso de Junpei, por ejemplo, que esa fue su primera lección de crueldad que se enfrentó de cara. Luego tenemos lo de Nanami, que claramente fue el recordatorio de que en este mundo el deber siempre está por encima de tu propia vida. Entonces Yuji no cambió porque él quisiera ser más fuerte, que si bien lo nombra varias veces, pero no es el motivo principal. Él cambió porque su humanidad fue desmantelada pieza por pieza en una picadora de carne. Entonces, ¿por qué nuestro gallo no terminó siendo un monstruo completamente vacío? Porque tenía anclas, ¿sí? El quiebre psicológico que atraviesa Yuji fue totalmente inevitable, pero el hecho de que él no se haya rendido es gracias a gente como Todo y como Choso, ya que Todo le enseñó que el espíritu humano es inquebrantable y Choso, bueno, Choso le dio la única familia que un engendro de laboratorio podría aspirar a tener. Le dieron un motivo para seguir levantándose a pesar de que el mundo lo golpee y lo escupa mil y una vez. Entonces, ¿por qué Yuji Itadori, chicos, es claramente nuestro GOAT? Es porque mientras otros nacieron con el techo más alto y las cartas ganadoras sobre la mesa, nuestro gallo tuvo que aprender a controlar un cuerpo que fue diseñado biológicamente para ser un arma, mientras retenía un inquilino en su cabeza, en este caso, Ryoma en su cuna, que se le cagaba de risa de cada uno de sus traumas. Yuji Itadori, a.k.a. nuestro gallo, es sinónimo y la palabra que lo define es claramente voluntad. Es la definición de voluntad. No es un elegido, es un tipo que se negó a romperse. Él decidió por su cuenta que sin importar quién lo creó o qué destino decidieron por él, su historia la iba a escribir él. Por eso, según mi criterio, la categoría GOAT no le queda para nada grande. Le queda justa. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme durante todos estos videos de tier list. Así que nada, les mando un saludo enorme, muchísimas gracias por estar, por acompañarme y espero que sigamos juntos durante mucho tiempo. Chau, chau.